Revelando el taxi maldito, 7 historias escalofriantes de muertos obligados a viajar. El aire en el barrio estaba impregnado de miedo y desesperación. Las luces parpadeantes de los postes apenas iluminaban las calles mal pavimentadas, donde las sombras se acechaban y susurraban secretos oscuros. Era la hora en que Javier, un joven repartidor de 25 años, recorría la zona, su corazón latiendo con fuerza ante cada crujir de las ramas. Desde que su madre había muerto un año atrás, la vida se había vuelto un juego de horror y lucha, y esa noche no sería diferente. Después de dejar una pizza en una casa desvencijada, Javier pasó cerca de la vieja parada de taxis, donde se decía que los conductores desaparecían sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Esa historia la había escuchado desde niño, pero nunca imaginó que su propia vida se cruzaría con el terror del taxi maldito. Y en ese instante, un taxi negro apareció ante él, su motor rugía como un monstruo hambriento. Javier, una voz familiar lo llamaba desde el interior. Era la voz de su madre. La confusión lo abrumó. Tras un golpe de emoción y miedo, subió al auto, anhelando respuestas que nunca llegaría a encontrar. Las luces de la calle se desvanecieron cuando el taxi se adentró en calles desconocidas, perdiéndose en la oscuridad. A su lado, el conductor, un hombre de rostro gris y sonrisa inquietante, lo observaba con una intensidad perturbadora. El aire se enfrió y una sensación de malestar lo invadió. Mientras el automóvil avanzaba, otros pasajeros emergieron de la penumbra, uno a uno, compartiendo secretos escalofriantes. Cada relato era más aterrador que el anterior: fracasos, traiciones, almas atrapadas en un limbo eterno, obligadas a vagar por un viaje sin fin. Solo que Javier sabía que cada uno de ellos estaba muerto, y el horror se apoderó de él al darse cuenta que su madre, también, tenía un oscuro secreto por revelar. Un sudor frío cubrió su frente cuando comenzó a entender: no habían cruzado al otro lado. Al unísono, la atmósfera se volvió hostil, y el hombre gris sonrió con una mezcla de satisfacción y resplandor. Sus ojos penetrantes parecían devorar cada pedazo de su historia familiar. ¿Acaso su madre había hecho algo terrible? ¿Era su culpa que no pudiera descansar en paz? No debes estar aquí, Javier. Ellos no perdonan. La voz de su madre resonó en su mente como un eco de advertencia. En ese momento, la presión del horror se intensificó. La realidad en la que había estado viviendo se torsionaba, y la corrupción de su barrio se dejaba ver, un ciclo de secretos ocultos que colapsaban el presente, arrastrándolo hacia un destino fatídico. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier miró por la ventana, sintiendo como cada historia de los pasajeros se entrelazaba con su propia realidad. Entonces, repentinamente, el taxi se detuvo con un chirrido horrendo. El hombre gris giró su cabeza y le lanzó una mirada que heló su sangre. La puerta se abrió, revelando un paisaje desolador. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría destruirlo para siempre, y su corazón palpitó furiosamente. La voz de su madre, ausente y distante, resonaba en sus pensamientos: no puedes escapar de lo que eres. Podría romper el ciclo maldito o caería en el abismo con su madre. El frío viento recorrió la cara de Javier cuando la puerta se abrió por completo. No estaba preparado para lo que vería. En lugar de la ciudad que conocía, se encontraba en un lugar sombrío. Una niebla densa envolvía todo a su alrededor, y la tierra bajo sus pies parecía vibrar con un aura oscura. Allí, la realidad era un espejo roto, y cada fragmento reflejaba el dolor, el sufrimiento y la muerte. El hombre gris se bajó del taxi y lo miró con desdén. Las sombras danzaban a su alrededor mientras el eco de gritos lejanos llenaba el aire. Javier sintió como si un peso invisible lo aplastara. Su madre, temblorosa a su lado, parecía más una sombra que un ser humano. Sus ojos llenos de lágrimas lo miraban,
pero había algo diferente en ellos, una tristeza profunda que podría romper cualquier corazón. No mires hacia atrás, susurró ella, su voz temblando como un hilo de viento. Pero Javier no pudo evitarlo. Miró hacia el taxi y vio a los otros pasajeros desvanecerse en la bruma, sus rostros desencajados retorciéndose en gestos de desesperación. La sensación de estar atrapado lo dominaría por completo si no actuaba rápido. Quería gritar, correr de vuelta al taxi, pero el miedo lo mantenía en su lugar. Este es el umbral, Javier, dijo el hombre gris, acercándose lentamente. Aquí es donde los vivos deben enfrentarse a los muertos. Y tú, querido, estás a punto de enfrentarte a tu propio horror. El latido de su corazón tambaleaba. ¿Qué podía ser peor que perder a su madre? En ese instante, la bruma comenzó a despejarse, y en el horizonte vio lo que parecían siluetas humanas. Eran figuras familiares, amigos y conocidos de su barrio, personas que había perdido o que habían desaparecido. Entre ellos, reconoció a su amiga Teresa, quien había desaparecido hace meses de manera inexplicable. Javier sintió un impulso incontrolable de correr hacia ella, pero la voz de su madre lo detuvo. No lo hagas, Javier, ellos no son lo que parecen. Los rostros se acercaban, pero no ofrecían consuelo. Teresa sonreía, pero su sonrisa era torcida, y su mirada estaba vacía. A cada paso que daba, la división entre ellos se hacía más clara, y el horror de la realidad lo estrujaba como un puño. Las visiones de su barrio asolado se mezclaban con la niebla, creando un collage de tristeza y desesperación. La verdad está aquí, dijo el hombre gris, extendiendo su mano hacia Javier. Ven y descúbrela. El sudor frío recorría su espalda. La advertencia de su madre reverberaba en su mente. Un instante de duda le atravesó el pecho. ¿Podía confiar en este monstruo? ¿Podía confiar en la visión en la que su madre se había convertido? En un momento de claridad, Javier gritó. No. No quiero esto. Durante ese grito, la niebla se llenó de ecos, y el suelo tembló bajo él, como si el mismo lugar respondiera a su rebelión. Las sombras que rodeaban a su madre comenzaron a arrastrarla hacia atrás, como si la oscuridad reclamara lo que había perdido. Javier, gritó ella, su voz apagándose mientras la distancia entre ellos crecía. Fue ese grito lo que lo rompió. De repente, la niebla se volvió peligrosa, un enjambre de oscuros secretos y misterios ocultos. Javier sintió que el suelo se desgajaba a su alrededor, y en ese instante supo que debía elegir. ¿Iba a seguir adelante en esta pesadilla o dar un paso atrás hacia su oscuro pasado, donde la verdad de su madre podría dejarlo devastado? Y entre la niebla, una figura familiar emergió, con una sonrisa siniestra que prometía revelaciones y dolor. La última luz de la conciencia de Javier se apagaba, y antes de que pudiera reaccionar, la figura lo miró directamente a los ojos. El tiempo ha llegado, Javier. ¿La historia que creías conocer está a punto de cambiar? ¿Podría afrontar la verdad que le esperaban? El taxi, el hombre gris y su madre, atrapados en las profundidades de un horror que apenas comenzaba. La niebla se espesó aún más, apretando como una serpiente sobre la garganta de Javier. La figura que había emergido de entre las sombras desdibujó sus contornos. Era una imagen que lo perseguía desde su infancia, pero ahora parecía un espectro. Los ojos de Teresa, tan vivos alguna vez, ahora reflejaban el vacío de un abismo insondable. Tú no deberías estar aquí, dijo ella, su voz templada ante el horror que la rodeaba. Si sigues, no habrá vuelta atrás. Javier sentía su corazón retumbar en su pecho como un tambor que da la señal de batalla. La bruma agitaba los ecos de risas y lamentos, de aquellos que alguna vez fueron partes de su vida, amalgamadas en un estruendo que lo desorientaba. Las siluetas seguían avanzando, acercándose cada vez más, y cada paso que daban sus rostros parecían distorsionarse y retorcerse en visiones grotescas. ¿Recuerdas lo que hiciste?, susurró una voz detrás de él, como un roce helado sobre su nuca. Javier giró rápidamente, pero no había nadie. Solo el susurro del viento y las sombras danzantes que se burlaban de él. No me dejes, Teresa, gritó, pero su voz fue tragada por la oscura corriente de la niebla. La dolorosa realidad de su madre asomando en el fondo de la neblina lo mantenía en pie. Sabía que no podía rendirse.
Sin embargo, la imagen de ella alejada lo mutilaba por dentro. Vio que un cuadrado de luz se filtraba a través de la bruma, en contraste con la oscuridad que lo cercaba. Tenía que encontrar el camino hacia la salida, aun si eso significaba atravesar sus propios miedos. Javier, la voz de Teresa lo hizo detenerse de repente. No te muevas hacia la luz. Eso no es lo que parece. La luz chispeó por un instante, como un faro en la tormenta. Pero sus advertencias las sentía como dagas en su pecho, y Javier supo que para salir debía reunir fuerzas y enfocar su mente. Tuvo la certeza de que cada paso que daba adelante lo acercaba a la verdad, no solo de la tormenta que lo rodeaba, sino de la historia que había ignorado por tanto tiempo. La bruma pareció reaccionar a sus pensamientos, y con cada latido su corazón palpitó más rápido. Los rostros de sus conocidos comenzaron a surgir completamente, mostrando una mezcla de reconocimiento y reproche. Eran figuras alegóricas de su pasado. Entre ellos, vio a su viejo amigo Miguel, quien había desaparecido en un accidente trágico. Su mirada ardía con furia y pena. Tuya fue la elección, Javier. El eco de Miguel resonó con una resonancia que cortaba la respiración. Ante esta revelación, Javier sintió que la realidad se desmoronaba. El hombre gris, siempre presente, sonrió. Era un testigo y un juez, el guía de un tránsito infernal. Al mirar a su madre, reconociendo la forma en que se desvanecía en sombras, la palabra culpa resonaba pesadamente en su mente. ¿Qué elegiste, Javier?, repitió el hombre gris, acercándose un paso más. Un deseo ardiente por escapar se apoderó de él. Era un laberinto marcado con dolor y sin salida. Podía sentir que las sombras lo perdían. Ahora le quedaba una opción, descubrir la verdad sobre el taxi, el abismo que amenazaba con consumirlo. Con un grito desgarrador, Javier decidió enfrentar sus demonios. Se lanzó hacia las figuras familiares. Proponía un diálogo con el horror que había estado esquivando todos estos años. Pero mientras se acercaba, el aire se volvió un cuchillo, cortante y helado, y con cada palabra sus amigos parecían disolverse de nuevo en la niebla. Y entonces, una voz familiar y tenebrosa dijo desde las profundidades de la oscuridad: lo que ha de venir no es nada comparado con lo que ocultas en tu interior. ¿Estás dispuesto a mirarlo? A medida que la niebla se dispersaba nuevamente, Javier se dio cuenta de que su mayor miedo no estaba en los rostros que encontraba, sino en los secretos que había guardado. La verdad lo llamaba, un eco atronador. ¿Podría enfrentarse a esos secretos y sobrevivir? La niebla vibraba al ritmo de su ansiedad y el peso de la revelación no esperaba. La niebla comenzó a dispersarse lentamente, como si respirara de manera pesada, dejando un rastro de ecos y susurros a su paso. Javier se detuvo, cada fibra de su ser gritando que debía avanzar, que no podía permitir que el miedo lo consumiera. Sin embargo, cada sombra que se alejaba revelaba más caras conocidas, más figuras que parecían estar allí solo para recordarle sus fracasos. Cuando respiró hondo, sintió un frío indescriptible que le atravesaba el pecho. La voz del hombre gris lo seguía, como un tambor retumbando en su mente: ¿estás dispuesto a mirarlo? La pregunta se adhirió a su mente como un parásito. ¿Qué era lo que verdaderamente ocultaba? Se dio cuenta de que no solo enfrentaba a sus amigos fallecidos, sino también a su propio reflejo, a la verdad que había sido arrinconada en lo más profundo de su ser. De pronto, un grito desgarrador llamó su atención. La figura de Teresa se desvaneció, y en su lugar apareció la silueta de un niño. Su rostro era familiar pero descompuesto, como un retrato antiguo cuyas pinturas se habían desgastado. Era el mismo, pequeño y asustado. Javier. Ayúdame, rugió el niño, extendiendo la mano hacia él. La angustia se apoderó de Javier mientras ese eco del pasado lo instaba a avanzar. Dando un paso temeroso hacia el niño, sus pies parecieron hundirse en la niebla. La luz que antes parecía ofrecer esperanza ahora titilaba con una advertencia, como un faro que guiaba a los barcos hacia sus ruinas. No, 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 murmuró, viendo cómo el niño desaparecía cada vez más en la oscuridad. Tenía que recordar. Tenía que enfrentar su propia historia antes de que fuera demasiado tarde. La tormenta de memorias y reprensiones le daba vueltas en la cabeza. En su mente danzaban visiones del atropello que había marcado su vida para siempre.
La noche del accidente, el sonido del impacto, el frenazo, los gritos ahogados. Era imposible escapar del pasado que lo acusaba. De repente, las figuras en la niebla se unieron, sus rostros formaron una marea de dolor, de rabia. La culpa te consumirá, gritó Miguel, su voz un eco de lo que había sido una vez, lleno de furia. Javier sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y la neblina se volvía más densa. Casi podía ver el taxi en el que todo había comenzado, aparcado al costado del camino. Como un espectro al acecho. La memoria lo golpeó con una intensidad brutal, el último viaje, el último grito, la última oportunidad de salvar a su amigo. Tienes que elegir, susurró la bruma, cada palabra un lamento, cada sonido un recordatorio de lo que había dejado atrás. El calor en su pecho subió mientras corría hacia el taxi. Las puertas estaban entreabiertas, esperando. Había que llamar a la verdad, encararle de frente, y tal vez, solo tal vez, exista una salida de esta pesadilla. Pero justo antes de abrir la puerta, un brillo aterrador iluminó la niebla. Algo se movía, una sombra más oscura que la propia oscuridad. Javier sintió un escalofrío, como si el aire se hubiera vuelto hielo. ¿Qué has traído contigo, Javier?, preguntó una voz, profunda y burlona, haciendo eco entre las sombras. La piel de Javier se erizó. No podía retroceder, pero el horror que se avecinaba era un tsunami que a punto estaba de engullirlo. La obsesión por escapar de su pasado estaba a punto de tener consecuencias fatales. Cuando la figura emergió completamente de la bruma, sus ojos ardían con un fuego terrible. Es hora de que descubras lo que realmente llevas en tu interior. ¿Podría Javier enfrentar lo que estaba a punto de revelarse, o su alma sería la próxima en perderse en la niebla? La frontera entre la verdad y la locura se desdibujaba, llevándolo al abismo. La sombra se acercaba, y Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiese escapar de su pecho. La figura que emergía de la niebla era alta y esquelética, con una risa cargada de sarcasmo que retumbaba en el silencio como un eco eterno. Era el hombre gris, pero a la vez, no lo era. Había algo diferente, algo más sombrío en su presencia. ¿Qué has traído contigo, Javier?, reiteró, sus palabras impregnadas de un odio antiguo. Javier retrocedió, la niebla pareciendo tragarse cada uno de sus movimientos. El calor que lo había impulsado a avanzar se había transformado en un sudor frío que le empapaba la frente. Un pánico abrumador lo invadió mientras la imagen de su niñez, el niño asustado que había visto antes, llenaba su mente una y otra vez. «Déjame en paz», gritó, intentando hacerse escuchar por encima de su propio terror. No hubo respuesta, solo la risa burlona del hombre gris, resonando como un campanario en una tormenta. En su interior, Javier luchaba con la tentación de cerrar los ojos y dejarse llevar por la oscuridad. Pero las figuras que lo rodeaban, sus amigos y seres queridos, parecían sacudirse con su dolor, como un mar de lamentos que quería arrastrarlo hacia el fondo, hacia un lugar del que no habría regreso. «Tienes que verlo, tienes que aceptar lo que has hecho», insistió la figura, moviendo su mano como si tejiera una red invisible en la niebla. Javier sintió como el aire se espesaba a su alrededor, incapaz de respirar con normalidad. Pidió ayuda, pero su voz sonaba ahogada, distorsionada por la tensión que se acumulaba en su garganta. El niño, su niño, lo llamaba. «Ayúdame», repitió, el eco de sus palabras pesando más que la niebla misma. Y fue entonces que comprendió la verdad, esa sombra no solo era una manifestación de su culpa. Era la fuente de ese sufrimiento, un reflejo de sus decisiones y el monstruo que había creado y alimentado. La figura dio un paso al frente, y los ojos de Javier se encontraron con los de la criatura. En esos ojos ardientes, vio destellos de traición, de miedos que jamás se atrevió a enfrentar, y del niño que una vez había sido. «Es la hora de la confrontación», susurró el hombre gris, acercándose aún más. La niebla comenzó a retorcerse a su alrededor, como si esos ecos de dolor fueran parte de un ritual siniestro. Javier se dio cuenta de que debía enfrentar el horror que había evocado. Eran las memorias de esa noche fatídica las que lo ataban a este lugar, su incapacidad para aceptar lo que había sido. «Míralo, Javier. Míralo bien», dijo la figura ominosa, señalando hacia una sombra más oscura que emergía detrás de lo que solía ser el taxi. El vehículo,
ahora desgastado, parecía vibrar con un poder siniestro. Las luces intermitentes parpadeaban como en medio de una tormenta. Cuando trató de acercarse, un terror inexplicable lo detuvo. Las puertas se abrieron de golpe, revelando el interior vacío. Pero en ese vacío, un susurro lejano resonó, el lamento de quienes nunca más volverían. Quiero saber, murmuró, sintiendo que el abismo a sus pies se estrechaba. Entonces prepárate, porque la verdad es más aterradora que cualquier sombra, respondió el hombre gris con una sonrisa que helaba la sangre. Como si un hilo invisible lo atraía hacia adelante, Javier se encontró tomando un paso hacia el taxi, consciente de que este pequeño acto podría arrastrarlo a su perdición. Pero no había retorno, la niebla lo envolvía con cada segundo. La atmósfera estaba cargada de promesas y terrores por descubrir. Justo en el momento en que sus dedos rozaron la fría manija de la puerta, la bruma estalló en un grito ensordecedor. La niebla estaba viva, como los recuerdos que intentaba escapar, y ahora, en esa cruel revelación, solo podía preguntarse hasta dónde había llegado para enfrentar la verdad escondida en el taxi maldito. La manija del taxi parecía pulsar bajo su toque, como si el vehículo mismo sintiera el peso de su culpa. Javier luchó contra las ganas de retroceder. Era un juego macabro, y la sombra lo sabía. La risa del hombre gris le envolvía como un chal de seda envenenada. Cada fibra de su ser gritaba por escapar, por huir de lo que estaba a punto de descubrir. «¿Te atreves a entrar?», susurró el hombre, su voz era como un eco lejano, aterrador y seductor al mismo tiempo. Javier sintió que sus pies se movían sin que él se lo ordenara. Era como si la niebla lo llevara, lo empujara hacia la verdad. Con un último hilo de resistencia, tiró de la manija y las puertas se abrieron de par en par, revelando un interior tétrico. En el asiento trasero, unas manchas oscuras se extendían formando un patrón que recordaba a la carne desgarrada. El silencio era absoluto, pero sentía que no estaba solo. Algo se movía en la penumbra del taxi. La bruma se colaba por la apertura, y junto con ella, vinieron susurros. Javier se agitó, buscando una razón, una salida. Pero sus pensamientos eran un torrente caótico de recuerdos, fragmentos de una historia que había intentado olvidar. «Míralo», Javier, la voz resonó de nuevo, esta vez más íntima, más desesperada. Se acercó al borde de la puerta, su corazón retumbaba en sus oídos. Entonces, un destello de luz como el relámpago iluminó el interior del taxi. En ese instante, vio el rostro de un niño, una imagen borrosa que parecía desvanecerse y aparecer a la vez. Un rostro que conocía bien. «No», gritó, retrocediendo como si lo hubiesen golpeado en el estómago. Esa mirada lo perseguiría por siempre. Era él. El niño que había sido y el niño que había perdido. «Esto es lo que trajiste contigo. Este es el precio que pagaste», dijo el hombre gris, avanzando un paso más. Javier se sintió arrastrado hacia esa verdad. La culpa lo ataba más que cualquier sombra. Se dio cuenta de que el niño no estaba allí por casualidad, sino que era el testigo de sus decisiones, el guardián de sus recuerdos más oscuros. En sus ojos había un reproche, pero también un llamado a la acción. «Tienes que liberarlo», Javier, susurró la voz del interior. «Tienes que hacerlo». Con cada respiración, la niebla se hacía más densa, como si su angustia solamente alimentara el ambiente tenebroso que lo rodeaba. Intentó recordar lo que había hecho, por qué había decidido cerrar los ojos ante la verdad. Las palabras «te lo prometo» resonaban como un eco que nunca se detendría, dándole más fuerza a sus dudas. De repente, el taxi infernal comenzó a temblar, las luces intermitentes se convirtieron en destellos de advertencia. La risa burlona del hombre gris se elevó, fusionándose con los gritos de los que habían sido llevados, de aquellos que nunca regresaron. «¿Qué harás, Javier?», preguntó el hombre como si disfrutara cada instante de su tormento. La presión aumentaba a su alrededor. Ante él se abría un abismo de oportunidades y consecuencias. Sabía que debía tomar una decisión. Su niño clamaba por él, por liberarse de las sombras que lo habían aprisionado. «Quiero saber la verdad», murmuró, más para sí mismo que para el hombre gris. Entonces, la atmósfera cambió, la niebla se aglutinó y las sombras comenzaron a moverse.
Con cada latido, Javier sintió que el tiempo se detenía, que cada segundo se convertía en un camino hacia su destino. El rostro del niño brillaba con intensidad, pulsando con insistencia. Pero en ese punto crítico, la bruma cobró vida, enredándose en sus pies y haciendo que retrocediera. Un grito desgarrador resonó a su alrededor, una advertencia que no podía ignorar. No hay vuelta atrás, Javier, estás a punto de cruzar un límite del que no podrás regresar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que su corazón había intentado esconder durante tanto tiempo? Mientras miraba a su niño postrado en la inconsciencia de su propio miedo, una sombra más oscura que el taxi emergía, lista para arrastrarlo hacia una revelación que podría hacer estallar su mundo en pedazos. Y. Entonces, la niebla susurró, tu hora ha llegado. Esa advertencia reverberó en la mente de Javier, como un trueno que retumbaba en la distancia. Pero sus pies estaban atrapados, inmovilizados en la negrura de la culpa. La bruma seguía envolviendo su cuerpo, como serpientes deslizándose sobre su piel, apretando más y más. La atmósfera se tornó aún más pesada, amenazante. ¿Qué he hecho?, susurró entre dientes, el aire se le hacía escaso. Las luces del taxi titilaron y, por un leve momento, la imagen del niño se tornó más nítida. No era solo un espectro, era un reflejo de su propia infancia desgarrada. Javier sintió una punzada en el pecho, el dolor brotaba con cada imagen que lo atravesaba, risas perdidas, días soleados que se habían marchado, promesas que nunca vio cumplidas. Míralo, insistió el hombre gris, inclinándose hacia adelante, su rostro se hizo plano, una mueca grotesca. Eres tú, Javier. Tenerlo a tu lado es el único camino. Quiso cerrar los ojos, huir de esa cruda realidad, pero no pudo. El niño lo miraba con ojos cansados, llenos de resignación. Algo dentro de él se desgarró. Comprendió que no podía seguir escapando. Con un suspiro que lo dejó sin aliento, se agachó, sintiéndose atraído por la imagen del niño. Era como una trampa que lo llamaba, susurra que prometía revelar la verdad. La voz del hombre gris se convirtió en un eco que penetraba en su mente, los muertos tienen que viajar, Javier. Es así. Pero tú puedes aliviarlos. La niebla parecía entonces abrirse, revelando un camino de sombras en el suelo delante de él. Javier se encontró caminando hacia el interior del taxi. No era solo un vehículo, era un recinto del sufrimiento, un autóctono de sus propios demonios. Cada paso lo acercaba a un abismo de culpabilidad. Al entrar, sintió que el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo fuera un peso que debiera cargar. Una voz atravesó la oscuridad, llamándolo por su nombre con un tono familiar y nostálgico. Era la voz de su madre, pronunciando dulzuras que se convirtieron en gritos de angustia. Javier. Ayúdame. Su desesperación lo apretó con manos heladas. ¿Por qué ahora, en este instante, todo lo que había enterrado volvía a la superficie como vómito de sus propios recuerdos? ¿Ves lo que has causado?, dijo el hombre gris, su voz serpenteante era casi melódica. El pasado siempre regresa. Siempre. Javier cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear los ecos de lo que sabía que debía enfrentar. Cada grito era como un martillo sobre su cabeza, sus traumas eran palos de una hoguera que decidía volver a encender. El niño, en un silencio absoluto, representaba el dolor de cada recuerdo, el eco de aquellos que habían estado con él y que se sentían traicionados. Debes liberarlo. La voz sonó desesperante, pero al mismo tiempo, le dio fuerza para continuar. Con un temblor en su voz, Javier se dio la vuelta, mirando a la aparición infantil que parecía tan vulnerable, tan frágil. Al ver el reflejo de su propio espíritu perdido, su mente se llenó de valor. ¿Cómo?, preguntó, aunque su voz resonaba en un mar de incertidumbres. De repente, el taxi comenzó a moverse, las puertas se cerraron de golpe. Las luces del tablero parpadearon violentamente y, todos los rostros de aquellos que habían viajado en sus fantasmas comenzaron a aparecer, formando una multitud atrapada en un ciclo sin fin de tormento. Los gritos de súplica y lamentos retumbaban dentro del vehículo, como si Javier hubiera abierto las puertas del infierno. La sombra más oscura del taxi parecía reírse, un eco burlón que se mezclaba con las angustias del pasado. Ya es tarde para arrepentimientos, Javier.
La verdad se acerca y no tiene piedad. Una revelación feroz retumbó en su interior. ¿Podría enfrentar la verdad que tanto había temido? Todo lo que había guardado, todo lo que había perdido, estaba ahora al borde de ser revelado. El tiempo seguía deslizándose, tal como el niño lo miraba a través de las sombras, la esperanza y el miedo entrelazándose. Justo cuando estaba a punto de responder, un grito desgarrador resonó. Desde el interior, haciéndolo temblar. La multitud insistía, el tiempo se escurría. Javier sabía que el momento se acercaba. La niebla se espesó de nuevo, grandes y oscuras manos se alzaron alrededor de él. El tiempo había llegado a su clímax. ¿Sería capaz de liberar al niño? ¿Podría enfrentar la verdad de sus acciones y, en definitiva, a sí mismo? La oscuridad lo envolvió de nuevo, ahogando su aliento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando de pronto, vio a su niño sonreír. ¿Qué significaba esa sonrisa en medio de tanto caos? Tu hora ha llegado, resonó la voz siniestra del hombre gris. Pero antes de que pudiera asimilarlo, el taxi se sacudió. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que vendría? La vibración del taxi se volvió insoportable, una sensación de claustrofobia que se intensificaba con cada grito y sollozo. La multitud de sombras a su alrededor parecía encogerse y expandirse, como si el vehículo mismo respirara. Javier se sintió incapaz de moverse, como si una fuerza oscura lo retuviera en su asiento. La sonrisa del niño permanecía en su mente, ardiente y desconcertante. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una señal de esperanza o un presagio de la condenación? Javier, la voz de su madre resonó una vez más, esta vez más clara, más dulce. Por favor, recuerda. Tienes que liberarlo. Los rostros en el interior del taxi se movían, suplicando, algunos llorando, otros mirando con una ira silenciosa. Javier tragó saliva, sintió como el sudor le corría por la frente, la realidad se tornaba más confusa a cada segundo. Era como estar atado a un viejo recuerdo, incapaz de escapar. Cuando el hombre gris se inclinó una vez más hacia él, su rostro reflejó la desesperación de la multitud. ¿Ves lo que has hecho? Cada uno de ellos es parte de ti. Ahora tus almas están atrapadas aquí, por tu culpa. Su risa sonó casi como un canto funerario. Javier cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar soluciones entre las sombras. ¿Cómo podía liberarlo si no sabía cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué tienes que aceptar?, murmuró el hombre gris, su voz un susurro escalofriante. Debes enfrentar lo que hay en tu interior. Solo así podrás romper la maldición. Un viento helado atravesó el taxi, y como por arte de magia, el interior se transformó. Ya no había solo sombras. Vio momentos de su vida flotando en el aire, imágenes rápidas como destellos, su infancia, su madre sonriente, la alegría en sus ojos. Luego, las sombras comenzaron a oscurecer esas escenas, la felicidad pronto se tornó en tristeza. Una pelea, un portazo y su propio grito ahogado. «Cállense», gritó Javier, desesperado, intentando detener los recuerdos que lo atacaban. Pero su voz solo reverberó, y las imágenes se intensificaron. Vio el momento trágico que había marcado su vida, la noche en que todo se había desmoronado. Un error, una decisión fatídica que lo había llevado a rechazar al niño que lo miraba ahora. El reflejo de su culpa se convirtió en una ola de dolor. Debes recordar lo que le hiciste al niño. La voz de su madre se distorsionó, poblando el vehículo de ecos desgarradores. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Aquella bruma sombría le recordaba que el pasado nunca se va del todo, y que su culpa estaba atada a esos rostros que lo rodeaban. Fue entonces cuando el niño volvió a sonreír, pero esta vez, su expresión se tornó triste, casi comprensiva. Tienes que enfrentarte a lo que hiciste, a mí, susurró, la voz del niño resonaba con una inocencia desgarradora. El taxi se sacudió nuevamente, y un viento helado pareció soplar desde las profundidades del tormento. La posibilidad de liberarse estaba al alcance, pero el miedo seguía dominando. ¿Acaso le quedaba suficiente coraje para aceptar su verdad? La sombra del hombre gris reía con desdén. Javier apretó los dientes, sintiendo el peso del destino sobre él. La hora de la verdad había llegado. No puedo,
gritó, sintiendo que el aire se le escapaba. Debes, replicó el niño, su mirada intensa como un rayo de luz en la oscuridad. Tu futuro depende de ello. Y en ese momento, el eco de lo que había hecho lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Todas las decisiones, cada lágrima derramada, el dolor de la culpa lo abrazó. El taxi se detuvo de repente, y los gritos cesaron. Un silencio abrumador quedó flotando en el aire, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. De repente, la niebla comenzó a despejarse. ¿Sería este el instante decisivo? ¿Podría Javier despojarse de todo lo que lo ataba? Al abrirse la puerta del taxi, una luz brillante inundó el interior. Javier se sintió al borde de un precipicio, contemplando el abismo de su propia existencia. ¿Listo para enfrentar tu destino?, preguntó el hombre gris. Desvaneciéndose lentamente. La verdad no espera a nadie. Javier dio un paso adelante, y mientras la luz deslumbrante envolvía su ser, una única pregunta torció su estómago: ¿se atrevería a enfrentar la verdad, o huiría una vez más, permitiendo que las sombras lo consumieran por siempre? Javier sintió como la luz lo tragaba, como un mar embravecido devorando su último aliento. El viento lo envolvía, susurrando secretos inconfesables mientras recordaba el rostro del niño. Era una mezcla de suavidad y astucia, reflejando la esencia de lo que había hecho. Sin pensarlo, dio otro paso. El silencio lo rodeaba, y el resplandor se tornó en un túnel oscuro. Al cruzar el umbral, la realidad cambió abruptamente. La tristeza del taxi lo persiguió, pero ahora estaba a la intemperie, parado en una calle desierta. La luz se desvaneció, dejando solo un cielo plomizo que cubría todo como un manto de pesadilla. Las casas eran sombras desgastadas, sus ventanas vacías y opacas, como ojos ciegos observando su cada movimiento. Un escalofrío recorrió su espalda. Javier, un eco familiar resonó en la distancia, la voz de su madre, pero esta vez estaba impregnada de un tono de angustia. «Ven. Ayúdame». Sin pensarlo, corrió en dirección a la voz, un abismo familiar abriéndose dentro de él. Su corazón latía desbocado. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el suelo mismo luchara por retenerlo. ¿Por qué gritaba su madre? ¿Dónde estaba ella? La respuesta se adivinaba en el aire, en la tensión que lo rodeaba. Las sombras de la calle se intensificaron, alzándose como brazos distorsionados tratando de atraparlo. Pero Javier avanzó, la determinación comenzando a desplazar su temor. Entonces, al doblar una esquina, se encontró con una escena desgarradora. Allí, en medio del asfalto agrietado, una niña de dulce sonrisa lo miraba desde el centro de la calle. Su rostro era un eco del niño del taxi. ¿Por qué no la ayudas?, preguntó ella, su voz melodiosa resonaba en su cabeza como un tambor que marcaba el tiempo. Ella te necesita. Una imagen floreció en su mente, su madre, atrapada en un edificio en llamas, pidiendo ayuda. Los recuerdos se apretujaron como hojas secas en un torbellino, cada uno revelando un fragmento de verdad que había ocultado. La culpa lo abrumaba, pero la realidad era implacable. Si no actuaba, jamás podría liberarse. «Mamá», gritó, sintiendo que su voz se perdía en el aire frío. Las sombras, sin embargo, se acercaban. Javier corrió hacia la niña, pero antes de llegar, ella levantó su mano. Una advertencia. Los ojos de la pequeña brillaban con una tristeza profunda, y un eco de risas sombrías llenó el vacío. Una vez que aceptes, no habrá vuelta atrás, dijo, antes de desaparecer en la oscuridad. El pánico lo abrumó. No había vuelta atrás. Esa revelación se instaló en su pecho, como un ladrillo. Su madre seguía gritando. Sin pensar en las consecuencias, se giró, buscando el origen del sonido. Más adelante, una figura conocida se perfilaba entre la niebla. Era su madre, pero con la mirada perdida, como si el horror la hubiera dejado vacía. Javier sintió el tremor de la realidad quebrándose. La luz de su madre se había desvanecido, consumida por sombras interiores. ¿Habría algo que pudiera hacer para salvarla? Cada paso que daba se sentía como un sacrificio, una rendición a un destino que él no había escogido, pero que lo había sido arrollado con fuerza.
Su corazón latía al compás de su desesperación. Al acercarse, la imagen de su madre comenzó a distorsionarse. Su rostro aún poseía rasgos familiares, pero en sus ojos había un abismo, una oscuridad que lo congelaba. Las sombras a su alrededor se arremolinaban, como serpientes dispuestas a atacar. No puedo perderte, susurró Javier, sintiendo cómo su voz se quebraba, el dolor abriéndose paso. Las lágrimas caían, pero no sobre la tristeza, caían sobre la culpa, una carga pesada que solo él podía soltar. La imagen de su madre se desvaneció en el aire, dejando solo un eco de su risa en los rincones de la calle desierta. Le quedaba poco tiempo. El hombre gris apareció de nuevo, surgido de entre las sombras, con su sonrisa burlona y sus ojos como carbones encendidos. Ella no puede salvarse si no lo haces tú primero, dijo, cada palabra alzando un muro de desesperación. Entre ellos. La única manera de liberarte es. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador resonó en el aire. Era su madre, esta vez más cerca, más intensa. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y Javier se dio cuenta, no solo estaba lidiando con su propia culpa, sino con el eco de decisiones pasadas. Aquí la opción de huir no existía. Javier apretó los dientes y cerró los ojos. Tenía que decidir. ¿Iría tras la luz de su madre o se quedaría atrapado en la oscuridad? La respuesta parecía distante, igual que el eco de su voz. Con el aire helado llenando sus pulmones, dio un paso hacia adelante. ¿Podría el niño león sanar las heridas del pasado, o sería solo otra sombra más en su tormento? Las sombras oscurecieron aún más el entorno, mientras las luces del taxi maldito empezaron a parpadear como si el propio vehículo estuviese vivo, sintiendo los temores de Javier. Un retortijón se apoderó de su estómago cuando enfrentó a su madre, quien ahora parecía desvanecerse en una neblina desesperada, un reflejo de su dolor y sufrimiento. Pero en medio de todo, el epítome de su culpa representado por la figura con forma infantil clamaba ayuda. «Mamá, no te vayas», gritó Javier, la desesperación brotando a medida que los recuerdos lo golpeaban con la fuerza de una tormenta. La voz de su madre se tornó un lamento, un eco lejano que resonaba en sus pensamientos. A cada segundo, la realidad se desvanecía y las sombras se acercaban, alzándose como muros que lo mantenían cautivo. Una lágrima corrió por la mejilla de Javier. Sabía que debía enfrentar la verdad detrás de la pesadilla, el horror escondido en el profundo abismo de su alma. Tal vez allí encontraría la forma de redimir su vida y liberar a su madre. La imagen del niño, esperándolo, era un faro, un recordatorio de lo que había perdido. Respiró hondo. «No puedo huir más», susurró, su voz resonando como un mantra desesperado. Hubo un silencio repentino, como si la neblina contuviera el aliento. El hombre gris sonrió, satisfecho por la decisión de Javier. «Finalmente, entiendo», dijo Javier, su pecho apretado con dolor. Sin mirar atrás, se dirigió hacia la luz que brillaba, el cariño y la esperanza personificados por el niño. El recuerdo de su madre y todos los rostros que lo habían rodeado en su viaje se evaporaron momentáneamente, aunque la culpa seguía aferrándose a él. El instante que siguió fue vertiginoso. Al cruzar la línea entre la luz y la oscuridad, los ecos de su pasado se transformaron en un torrente de claridad. Vio su vida, su dolor, sus decisiones fluyendo como agua turbulenta a su alrededor. Se dio cuenta de que había arrastrado consigo el peso de lo que había hecho, y todos aquellos que había perdido eran su legado, su responsabilidad. «Lo siento», murmuró, mientras la luz lo envolvía en un abrazo cálido. Los gritos de su madre se transformaron en susurros de aliento, y la figura del niño sonrió con ternura, como si reconociera su dolor y su viaje. Javier extendió su mano. Al tocar al niño, sintió que los recuerdos se desvanecían. La culpa y el dolor comenzaron a disiparse, llevándose consigo la carga del sufrimiento que había llevado durante tanto tiempo. Las sombras aflojaron su agarre, permitiéndole respirar. De repente, todo se iluminó. Las sombras se disolvieron y el taxi maldito, que una vez reflejó su tormento, desapareció en la neblina. Javier se encontró de pie en un lugar más brillante, más puro, donde el aire fresco llenaba sus pulmones. A su lado, su madre apareció, con una sonrisa que era todo amor.
Te he extrañado, hijo, dijo ella, tocando su rostro delicadamente. Las lágrimas de Javier cayeron libremente, pero no eran de dolor, sino de liberación. Ahora comprendía que había enfrentado sus demonios. Había liberado a su madre y, en el proceso, también a sí mismo. Todo había valido la pena. No había más sombras que lo atormentaban. Estoy aquí, mamá, respondió él, sintiendo la calidez de la conexión renovada. Su corazón palpitaba con la libertad de haber enfrentado la verdad. Siempre estaré contigo, dijo su madre, y entonces, mientras sonreía, empezó a desvanecerse en el aire. Un nuevo día amaneció, con un cielo despejado y brillante, un símbolo de la renovación y el futuro que le esperaba a Javier. Los ecos del pasado se desvanecieron, y él estaba listo para seguir adelante, esta vez sin miedo, con la memoria de su madre acompañándolo en cada paso. En lo profundo de su corazón, Javier sabía que esta era la verdadera libertad, y que incluso en el recuerdo, su madre viviría. Era hora de reconstruir su vida, de hacer honor a aquellos que había perdido, y comenzar un nuevo capítulo. La historia del taxi maldito había terminado, pero el viaje de su vida apenas comenzaba. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas aventuras. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre lo que han visto. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.